Buen día, queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder dirigirme a ustedes un día más, agradeciéndole al Señor por esta nueva oportunidad de vida, por este milagro de la vida y por este sol radiante que nos brinda en este nuevo amanecer. Es importante que amanezcamos siempre en agradecimiento, que empecemos un nuevo día en agradecimiento, porque si no la queja va a marcar nuestro día, va a ser la queja el punto de partida para nuestras actividades, pensamientos y acciones. Qué lindo que a través de este nuevo amanecer que el Señor nos brinda tengamos la oportunidad de ser diferentes, que podamos cumplir con cuestiones que no pudimos hacerlo ayer, la semana pasada, el mes pasado, pero estamos vivos para poder empezar un nuevo amanecer. Así que, queridos hermanos, les doy la bienvenida a este nuevo video, a la transmisión de este video. Como todas las semanas lo comparto con la finalidad de transmitir lo que aprendo, lo que me hace reflexionar también y por sobre todo compartir las enseñanzas que otros transmiten a mi persona. Escuchaba que el que no transmite lo que aprende es egoísta. Y como yo no quiero ser egoísta o no quiero seguir incurriendo en esto, porque muchas cosas nos hacen egoístas, pero al menos en esta no quiero transmitirles, quiero compartirles. Y saben que hay algo, el tema para hoy es no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida, suena muy suave, muy escueto el tema, pero realmente abarca mucho. Y esto nació la inquietud sobre este tema y sobre todo por una atención que tuve y una señora me mencionaba lo siguiente. Me decía, no sé en qué momento perdí la esperanza en la vida, no sé en qué momento perdí el norte y el sur en mi vida, no sé en qué momento dejé que mi vida perdiera ese sentido. Y es preocupante, no digo que a mí no me ha pasado, nos sucede a todos que en algún momento de la vida decimos estamos en una crisis existencial, es cuando realmente no sabemos para dónde agarrar el camino. No sabemos qué dirección tomar, no sabemos ni siquiera en nuestra mente cómo ubicarnos porque estamos perdidos en pensamientos, estamos aturdidos en pensamientos. Y mentiría si yo digo no me ha pasado, incluso la semana pasada me sucedía algo como eso, perdida en pensamientos, en angustias, en preocupaciones. Son cuestiones normales del ser humano, pero que no debemos permanecer en ellas, no debemos permitirnos permanecer en ellas. Porque si bien es cierto y decimos las emociones, tenemos que aprender a gestionarlas, identificarlas, gestionarlas y sobrellevarlas. No debemos permanecer en ellas porque si permanecemos en la ira, en el enfado, si permanecemos en la tristeza, esto nos lastima y nos sumerge a una profundidad terrible de la que muchas veces no vamos a salir. Las cosas en los caminos del Señor no son fáciles. Las cosas en el camino del Señor son llevaderas, salimos siempre fortalecidas porque no implica que no va a haber dolor, no implica que no va a haber sufrimiento, no implica que no van a haber decepciones, frustraciones, eventualidades que nos generan angustia, pero significa que en los caminos del Señor, o más bien el Señor representa en nuestras vidas esa fortaleza y vamos a salir avantes de estas situaciones y fortalecidos, y con fe, y con más esperanza. Esa es la diferencia que si estamos lejos de los caminos del Señor. Cuando esta persona me comentaba todo esto, yo digo sí, nos sucede porque lo he experimentado. Nos sucede cuando estamos lejos de los caminos del Señor, nos sucede cuando no recordamos de dónde provenimos. Y esto no lo hacemos de malas personas, no lo hacemos porque somos descuidados, muchas veces porque fuimos lastimados. Todo esto que me decía la señora me recuerda a lo que hablábamos la semana pasada con respecto a las heridas. A todas, incluso hace 2 semanas me parece, sobre las heridas. Me hacía recordar cómo la desesperanza puede ser generada con ciertas acciones desde nuestro núcleo familiar, en ciertas etapas de la vida, el rechazo, el abandono, la vergüenza y muchas heridas más pueden arraigarse en nuestra alma y de pronto detenernos, pero está en nosotros el analizar en qué nos estamos estancando. Por eso el tema era no desperdiciemos nuestra vida, porque estamos desperdiciando pensamientos, energía, acciones en cosas que no corresponden. Y ahí lo importante es ponernos metas altas.
La importancia de ponernos metas altas porque estamos hechos para más, siempre para más. Que es verdad, a veces la mediocridad, nuestras heridas no nos permiten avanzar y nos quedamos estancados. Pero las metas tienen que ser propuestas obviamente en la medida de la posibilidad de lo que podamos, de a poco. Tampoco lleguemos a la avaricia, tampoco lleguemos a presionarnos y a extralimitarnos. La cuestión tiene que ser siempre en medida, siempre considerando que los excesos son dañinos y destructivos. Por algo las adicciones, por algo los placeres del mundo nos opacan, nos aplastan, porque los excesos son dañinos. Entonces pongámonos metas altas, dejemos de pensar en lo que está mal. Siempre estamos pensando en lo que hemos hecho mal. Y me ha pasado, nos culpamos mucho por el pasado, nos culpamos mucho y pasado no me refiero a años, a miles de años atrás, me refiero a ayer, antier, me refiero a la semana pasada, a minutos antes, a horas antes, si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho tal cosa. Pues sí, debemos pensar antes de hablar y actuar. Muchas veces se nos olvida de la impulsividad, muchas veces nuestras heridas nos hacen actuar mediante la impulsividad, pero por eso debemos trabajar. Por eso debemos trabajar mucho, debemos orar mucho, y no me refiero a trabajar para un rédito económico, sino trabajar en nosotros, para que cada día ofendamos menos, para que cada día tengamos que pedir disculpas menos, y no por soberbia ni por orgullo, sino porque no hemos lastimado a nadie o no hemos lastimado en mayor manera como lo hemos hecho en días anteriores o en momentos anteriores. Miren, mejor pensemos en lo que está bien, qué es lo que hacemos bien, para qué somos buenos. Y muchos dirán para nada, no, somos buenos para mucho. Por eso el Señor nos brinda oportunidades y no olvidemos que somos hijos del Señor. Y cuando nos preguntan, a veces hasta a la edad, yo tengo 37 años, pero a la edad que nos preguntan no sabemos quiénes somos. Pero nuestra principal característica de nuestra identidad es que somos hijos del Señor, somos creación maravillosa de Él. Eso te da identidad donde sea, durante el tiempo, el espacio. Esa es tu mayor característica de identidad. Eres hija de Dios, hijo de Dios, creación maravillosa de Él. Y sobre todo, fuiste producto de un sacrificio amoroso del Señor. Él dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué más queremos? Miren, ¿qué otra cosa buena? Pues ¿para qué somos hábiles? Muchos son hábiles para bordar, para coser, para bailar, para cantar, para pintar, para declamar. Muchos son hábiles para los negocios, muchos otros para la oración, se les facilita o hay mucha más facilidad para entrar en este contacto íntimo con el Señor. O sea, tantas cosas bonitas. Muchos sabemos o saben sonreír ante las adversidades, muchos están en la calle con una sonrisa. Tenemos muchos dones, talentos, habilidades, pero no lo sabemos reconocer porque estamos centrados en lo negativo que pasa en nuestra vida y en lo que nos hicieron creer, estas creencias limitantes. Durante la vida, generación tras generación, hay creencias transmitidas, voy a repetir esto, de generación en generación. Creencias como que las mujeres no pueden hacer esto, los varones no sirven para tal cosa. Son ejemplos sencillos que les pongo, pero que ya generan una creencia limitante, nos limitan en que no podemos hacer una u otra cosa, de que de pronto esto está bien y lo otro está mal. Sí, debemos manejarnos en cuanto a los mandamientos del Señor, a la palabra del Señor, y recordemos que a través del Espíritu Santo que el Señor envía, que tenemos esa bendición y gracia maravillosa, es que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Entonces eso está innato en nosotros, que lo dejamos opacar con el pecado y con los placeres y con las cuestiones de la vida es diferente, pero nosotros podemos hacerlo. Sabemos distinguir entre lo bueno y el malo, lo bueno, lo malo, el bien y el mal. Miren estas situaciones. Entonces tenemos que aprender a distinguir esto en lugar de estarnos azotando por cada cosa que hacemos, por cada cosa que dicen, por lo que piensan los demás, por lo que de pronto un familiar dijo. Nosotros sabemos distinguir en qué nos equivocamos. Y para ello es la oración, porque el Señor a través de la luz del Espíritu Santo nos permite distinguir qué estoy haciendo mal, en qué ofendí, en qué me volví a equivocar, en qué momento volví a lastimar a las personas.
Hay otra cosa importante, siempre suelo anotar, y me disculpa si bajo la mirada, es para no perderme en los puntos. Muchas veces no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, lo que les decía anteriormente. Nos centramos más en lo que no podemos hacer que en lo que sí podemos hacer. Hay un autor, hay un conferencista canadiense que indica lo siguiente: de pronto no somos un gran día, no esperemos un gran día, más bien creemos uno. No esperemos nosotros siempre que apenas amanezca todo esté perfecto. Creemos nosotros un nuevo amanecer a través del agradecimiento, a través de la sonrisa, a través del mirarnos diferentes. Mirémonos diferentes al espejo. Si ya amanecemos mirándonos, ay, amanecí greñuda, amanecí con lagañas, amanecí de pronto hoy con un granito, amanecí más gorda de lo normal, más flaca de lo normal. En los varones hay lo que sea que les incomode. ¿Por qué no optamos por vernos de la mejor manera? ¿Y por qué no optamos por el agradecimiento? Y así vamos creando un nuevo día y no dejamos más bien que sea el victimismo, la culpa y la queja quien marque nuestro día, aunque sea el punto de partida para ese nuevo día. Entonces, tal como lo dice este conferencista canadiense, que es Bob Proctor, él dice: no eres un gran día, no esperes, un gran día, crea tú un gran día, créalo tú, porque muchas veces la gente, las situaciones, las adversidades precisamente no hacen que este sea un gran día. El de ayer, el de antier o el que vendrá, que no sabemos, no pensemos en el futuro. Pero precisamente no es lo mejor que pueda suceder, pero nosotros sí podemos hacer de ello un gran día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y acciones, a través de la oración también, que es muy importante por sobre todo. Otro aspecto importante es en que nos dejamos llevar mucho por lo que los demás creen y dicen de nosotros, en cómo estamos vestidos, en que si actuamos bien, en que si pensamos bien o no. Nos dejamos llevar mucho de comentarios, muchas veces de lo que escuchamos y ni siquiera es para nosotros, sino que nuestra herida se activa y rápidamente, ay, lo dijo para mí, es para mí, ya se dirigió a mí. Y muchas veces no. Todo consiste en que nosotros no nos saludamos en las conversaciones y en los comentarios de los demás, y que si hay algo que nos ofende, también pensemos que eso viene de las heridas de las otras personas, no precisamente es direccionado para nosotros. Y si lo dijeron directamente para nosotros, entendamos que cada quien reacciona de acuerdo a sus heridas, de acuerdo a sus vacíos y carencias, no es para nosotros. No dejemos que los comentarios y criterios de los demás nos limiten a vivir un nuevo amanecer, a vivir y a ser diferentes. Entonces, queridos hermanos, enfoquémonos más bien en la creación maravillosa que somos, en ese amor originario, en esa herencia santa que el Señor nos dejó, que es el amor, la bondad, que es la felicidad y que la tenemos dentro, pero que tenemos que descubrirla. Debemos despejar todas esas cajas en las que hemos envuelto al Señor, en la que está envuelto el Espíritu Santo y que no le dejamos actuar. Despojémosle hasta dejarlo libre, hasta dejarlo al descubierto para que aflore y que nos haga resplandecer. Así que, queridos hermanos, así como este nuevo amanecer tan radiante y soleado, que sea nuestra vida, nuestra sonrisa y lo que transmitamos a los demás. Los abrazo con cariño, no desperdiciemos nuestra vida, sino que empleémosla y utilicémosla en hacer el bien a los demás. Ayudando a los demás nos ayudamos, y eso es hermoso porque entendemos muchas cosas. Así que, tal como lo dice la teología del cuerpo, amémonos y sobre todo valoremos de dónde provenimos. No olvidemos nuestra identidad, que es el ser hijos de Dios, ser hijos amados del Señor y la creación más maravillosa que existe. Y como somos esa creación maravillosa del Señor, no debemos permitir que nos lastimen, nos maltraten, ni nosotros maltratar, ni lastimar a los demás. Los abrazo con cariño, que tengan un bendecido ya fin de semana, que María Santísima los acompañe a ustedes, a sus familias, y que tratemos cada día de que nuestros pensamientos negativos sean transformados en positivos con amor, con oración y en el amor del Señor. Bendiciones.